Chicas, buenos días. Buenos días, profesor. Bueno. Buenos días, profesor. Bueno, ¿y quién gritó por ahí? Ingeri, creo. Su audio está muy fuerte. Sí. Vamos a esperar que ingrese un compañerito más para poder iniciar. Un minutito. Van encendiendo sus cámaras, chicas. Ami, ¿ya tienes decidido qué vas a seguir de carrera profesional? Sí, profesor. ¿Qué has pensado? Dime. La carrera de turismo, hotelería y turismo. Ya. Uy, te vas a pasear todo el Perú, ¿no? Sí, por eso. Por eso quería buscar algo así, profesor. Además que me gustan los idiomas y me gusta aprenderlos. Y ya con lo del británico ya tengo ya mi base de inglés ya también. Porque si pasa algo... Ese es el primero que debes de aprender, el inglés. Puesto que de acá, bueno, en el transcurso de tu carrera, debes de ir aprendiendo otros idiomas más. Mira, ve, yo te cuento como anécdota, pues, lo que yo he visto, las veces que he podido yo viajar al Cusco, un viaje de promoción. Los idiomas que tienen bastante acogida ya, el inglés y el chino, ¿no? Son los idiomas que vienen, pero en mayor cantidad y cantidad de turistas. Y mira, ve, cuando nosotros vamos solamente para lo que es, por ejemplo, el Machu Picchu, cada guía por un grupo de, vamos a decirle, 10 alumnos, te cobra pues 100, 150 soles. Mira, un grupo, y ellos pues se hacen al día, por lo menos, unos 8 grupos. Hay veces, en una misma ocasión, juntan 2 grupos. O sea, ya no van 10 alumnos, sino lo juntan con otras personas más y hacen 2 grupos. Imagínate, son 200 soles que se hacen en una sola pasada. Ahora, ellos hacen pues en el transcurso del día, por lo menos unos 8 cursos. Y solamente te digo que están como ellos, como guías, ¿eh? Eso sí, tendrías que conocer bien, pues al revés y al derecho, toda la historia de Machu Picchu y poder pues hacer la respectiva traducción al idioma que ellos te piden. Pero de que es una carrerita, un poquito costosa para poder iniciarla, pero también después te trae una gran cantidad de dividendos, sí, porque realmente se gana dinero, pues imagínate en cantidad. Pero como se dice, esa guía oficial de turismo, pues tienes que viajar, como dice, por todo el Perú y conocer bastante. Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Así que te recomiendo, sigue y continúa de repente en el transcurso de tu carrera, lo que son estudios de otros idiomas más. El chino mandarín, por ejemplo, por ahí manifiestan que es bastante difícil, ¿no? Pero de repente difícil también resultó el inglés. Entonces todos tienen un cierto grado de dificultad. Y entonces eso es materia, ¿no? De que en el transcurso de los años, de los meses, solita te vayas preparando. Porque es muy bonito tu carrera, al menos lo que has elegido. Vas a conocer, pero bastante. Es más, de repente ni te vas a querer casar, ¿eh?
Bueno, chicas, vamos a dar inicio, a ver, vamos a dar inicio. Vamos a concluir este organismo mundial, que también estos días que ha habido pues todo este tumulto aquí en el Perú, ha tenido que ver bastante su participación, la observación más que todo de lo que estaba pasando, de lo que estaba ocurriendo, y realmente sus organismos que posee, la diversidad de organismos que posee, pues había algunos que realmente era necesario tener que ponerse de pie para poder observar lo que realmente ocurría aquí en nuestro Perú, ¿no? Como organización necesita siempre de tener datos fidedignos, datos reales del acontecer aquí en nuestro país. Pero no solamente ve aspectos políticos, ¿no? También ve conflictos bélicos. Entonces, automáticamente cuando hay un conflicto bélico, la Asamblea General de la ONU, que es más o menos como la que estás viendo ahí en la pantalla, se reúnen los países, ¿sí?, que están asociados a la ONU, y luego deciden de que deben enviar ese tipo de conflicto que se está presentando al Consejo de Seguridad de la ONU. Ese Consejo de Seguridad es un organismo especial que pertenece a la ONU. Si estamos hablando de esta pandemia a nivel mundial, la ONU designa ese caso a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Si en el mundo hay de repente niños en la calle, duermen en los parques, se trata de detectar quiénes son, cuáles son, y la ONU trata de brindar un tipo de ayuda. En este caso, automáticamente el INAVIF es como un organismo que aquí en el Perú recoge a todos aquellos niños que están pues en esas falencias, ¿no? Y que se necesita cubrir de una u otra manera. Entonces, el organismo central es la Asamblea General de la ONU, ¿no? Ya habíamos visto que antiguamente estuvo el señor Javier Pérez de Cuellar, después estuvo el señor Ban Ki-moon, y ahora último está el señor Farretes, ¿no? Que es un portugués que se encuentra al cargo de esta Asamblea General y es la que realmente designa a qué organismo se necesita, pues, que atender. Este Consejo de Seguridad, ¿no?, siempre busca lo que es la paz y la seguridad de los países en el mundo que se encuentren asociados a él. Este Consejo de Seguridad puede recurrir muchas veces a lo que es imponer una sanción, como por ejemplo un pago de indemnización en dinero a aquel país que fue afectado. ¿Por qué? Porque el país que realmente agredió de repente no tuvo los suficientes mecanismos, ni tuvo la referida legislación para poder hacer eso. O sea, prácticamente lo hizo de una manera fuera de lugar. Entonces, se encuentra que es el culpable y automáticamente se le puede, pues, dar lo que viene a ser una reposición en dinero, en este caso, a los países afectados. ¿Qué más tenemos? El Consejo Económico y Social, encargado de tratar asuntos económicos y medioambientales de los países que están asociados a él. Este Consejo Económico y Social vela, ¿sí?, por toda la vida humana que se desarrolle en el planeta de la mejor forma, que los países tengan una economía bastante adecuada con la finalidad de obtener, como se dice, grandes ganancias para su país y que estos puedan vivir socialmente con todas las facilidades que nos brinda la tecnología, ¿no? No puede haber en estos momentos un país que de repente tenga grandes ganancias producto de importación, exportación, ¿ya? Pero que a la vez no tenga o no participe
en esto de lo que son redes sociales, no conozca lo que es internet, intranet, no conozca nada de ello. No puede haber. Todos los países en el mundo tienen que estar sujetos a ellos. Entonces, si eso es así, estamos viendo que la sociedad, la población, la humanidad de ese país, pues está siendo atendida debidamente. Entonces, eso significa, ¿no?, de que realmente tenemos que ver bien por lo que realmente le compete a la población. A ver, un momentito, chicas, una llamadita. Aló. ¿Qué tal? Buenos días, dígame. El día de hoy, al menos conmigo, no tiene. Él tiene ahí su horario, seguramente. Debe tener con otros profesores. Conmigo tiene el día de mañana a las 11:20 de la mañana. Ya, continuamos. Entonces, este otro organismo que está aquí, que es el Consejo de Administración Fiduciaria, ¿sí?, tiene como misión hacer cumplir todos los capítulos, específicamente el 13º de la Carta de las Naciones Unidas, que trata de supervisar los territorios fideicomisados, ¿sí?, puestos bajo la administración de los Estados miembros. Es decir, hay estados que por producto de las guerras o de conflictos, de repente ellos han obtenido nuevos territorios. Y esos nuevos territorios no los administran ni el país ganador ni el país perdedor. Automáticamente eso pasa a favor de la ONU. Y todo lo que se produzca, lo que se gane, ¿sí?, la ONU lo comienza a vender a los diversos países del mundo que deseen comprar. Eso, por cierto, va a producir, ¿no?, una plusvalía, una ganancia, y eso significa de que se va a ser repartido entre las naciones que de repente tienen mucha necesidad, ¿no? En este caso, de repente, sea por alimentos, sea por vacunas, que de repente se están necesitando hoy en día, de esa manera. Por eso le llaman fiduciaria, o sea, fiduciaria. La Corte Internacional de Justicia queda en La Haya, y La Haya queda en Holanda, o un país también llamado Países Bajos. Así le decían a Holanda al culminar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Este organismo resuelve, de acuerdo a legislaciones, pues, internacionales, disputas presentadas ante ella de los diferentes estados. Aquí, la Asamblea de la ONU tuvo que dirigir el caso que Perú tuvo con Chile por conceptos del mar peruano. A esta zona o a esta altura llegó el caso de nosotros. Y aquí, a esta altura, este organismo lo pudo resolver, ¿no? ¿Qué significó? Que en aquel entonces el canciller Alan Wagner Tizzón se encontraba pues como plenipotenciario del Perú, como máxima autoridad del Perú frente a este organismo. Créeme que realmente estuvo pues inmerso más de 6, 7 años en una pelea, en una disputa con Chile por esa posesión del mar peruano que Chile no quería reconocer ni tampoco quería respetar. ¿Cuál fue el resultado? Que este organismo concluyó diciendo, ¿no?, de que realmente era necesario de que Chile respete. Y dio una nueva delimitación, que por cierto, eso ha cambiado en los mapas. Ojo, tienes que revisar tu mapa.
Antiguamente lo subrayábamos el mar peruano o las 200 millas de forma recta. Ahora no. El mar se ha extendido un poco más al sur, ¿sí? De tal manera que nosotros salimos ganando un poco más de hegemonía en el mar o Océano Pacífico. La Secretaría está encargada directamente al secretario general de la ONU, ¿no? Que es la persona que va a llevar a cabo todas las reuniones en bien de los destinos y soluciones de problemas a nivel de todo el mundo. Es el encargado realmente de verificar, de observar toda la problemática que se pueda presentar. Aquí tenemos un organigrama, cómo funciona este organismo, ¿sí? Aquí podemos ver, podemos apreciar, en cada uno de los que están de blanquito, puedes observar ahí, son los organismos principales de la Asamblea General. De cada uno de ellos, si te das cuenta, se van pues repartiendo diversas comisiones, oficinas, agencias, comités, etcétera, que hacen posible que este gran organismo surgido después de la Segunda Guerra Mundial tenga un funcionamiento pleno. Ahora bien, aquí, ¿qué es la ONU? O también llamado Naciones Unidas. ¿Bien? Como organización o Naciones Unidas, también lo puedes conocer. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, van a ser con 51 países que prometieron la paz, la tranquilidad en todo el mundo. Este organismo llamado ONU, puedes observar aquí a unos soldados y lo que yo te decía específicamente en su brazo, llevan una banderita de su respectivo país. Todos utilizan su uniforme militar de su país al cual representan, pero todos utilizan, ¿no?, este famoso casco azul, que también lo podemos ver aquí, ahí está, con el distintivo de Naciones Unidas. A ellos se les conoce como cascos azules. Y aquí vemos a otro soldado, ¿no? Observa su brazo con su banderita de su país. ¿Ok? No se designa a cualquier soldado. Cada estado ve por conveniente a las personas humanitarias, a las personas que no sean un simple soldado, sino que tenga un poco más de actos humanitarios en bien de la ayuda de niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas postradas, personas que estén después de que hayan quedado después de la guerra y todo ello. Entonces, en ese sentido, es necesario entender que estos militares son designados por un cierto tiempo, conviven en zonas lejanas de su país. Por ejemplo, si hay un soldado peruano, lo envían a algún país del África. Haga o no haga calor, igualito tienen ellos que ir en plan de ayuda. Acá podemos ver a un grupo de soldados planificando lo que es la alimentación. Supongamos que es en la zona de allá de África, ¿no?, donde realmente le están dando de comer o alimentar a los niños. En la foto superior, aquellos que están pues guiando a los niños, ¿no?, de repente por algún conflicto, de repente están extraviados y tratan de transportarlos de un lugar a otro. El idioma no es problema. ¿Por qué? Porque así como encontramos americanos que van de repente al África, en el África también hay soldados de ese país que quedan ellos con la finalidad de enseñar el idioma y todos se puedan comunicar. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que este organismo, Naciones Unidas, el nombre dejó de lado de ser Sociedad de Naciones y fue acuñado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿no?, más o menos por 1942, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, automáticamente asumió ese nombre. ¿Qué objetivos tienen las Naciones Unidas? Mantener la paz y la seguridad internacional. Ese es lo primerito.
fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Por supuesto, ¿no? Los que pertenecen a esta nación, entre ellos, fomentan lo que es la paz. Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y así también fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Solamente en estos tres objetivos encierra la idea general de qué es lo que hace la ONU en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿es un organismo muy importante? Sí. ¿Es el único organismo después de la Segunda Guerra Mundial? No. Hay otros organismos que funcionan a nivel asiático. Hay otros que de repente funcionan a nivel africano. Pero es de acuerdo a la situación problemática, porque los problemas que viven aquí en América como continente no son los mismos que los que se vive, por ejemplo, en África. Si bien es cierto, aquí en América tenemos problemas, ¿no? Vamos a suponer de hambre, porque también hay países que sufren de esta gran pena. Hay otros que son de repente por bajo nivel educativo, otros que son de repente por conflictos militares, etcétera, que no son los mismos que hay en África. Entonces, allá se ha creado otros organismos, pero este es el que comanda porque tiene más de 150 países asociados al mismo. Algún país que desee asociarse, también va a llegar el momento en que ya no desee pertenecer a este organismo y simplemente se sale, ¿sí? Y deja de pertenecer. Pero ya sabes tú que no vas a tener la debida asistencia mañana más tarde, como por ejemplo, uno de ellos, el Fondo Monetario Internacional. Este organismo, perteneciente a la ONU, se encarga de llevar a cabo préstamos en dinero fresquito para atender cualquier situación que se pueda presentar en algún país del mundo asociado a Naciones Unidas. Ejemplo, en esta situación que vivimos, el Perú también se ha hecho préstamo. ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, los préstamos son pues en millones de dólares que se piden y se comienzan a pagar en los gobiernos que vienen. Es decir, supongamos el señor Vizcarra se hizo un préstamo y él lo saca pues para ser pagado en 50 años. Entonces, en 50 años quiere decir que los presidentes que vengan después de Vizcarra, cada uno va a tener que seguir pagando las cuotas, ¿sí? Del dinero que uno se prestó. Entonces, la ONU, a través del Fondo Monetario Internacional, saben y conocen cuánto es lo que Perú produce en los diversos sectores, minería, agricultura, ganadería, comercio, saben. Y saben también cuáles son un promedio de sus ingresos de manera anual. Si la ONU sabe eso, a través de este organismo sueltan dinero. Pero si somos un país inalienable, es decir, que no tenemos de dónde pagar ni con qué pagar, entonces, ¿qué nos va a prestar dinero? Sería endeudarse pues con un dinero que realmente nunca ellos lo van a recuperar. Y recordemos que ellos están, como se dice, manejando el dinero de esos 151 países a más, ¿no? Porque todos aportan una cuota para que ese organismo pues pueda, como se dice, solventar este tipo de préstamos. ¿Okay? Otro organismo es el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Trata de mejorar la calidad de vida, ayuda en lo que es la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo. Si un país necesita en un puerto realizar un muelle, entonces se recurre al BID. El país, el presidente recurre al BID para buscar que le den un préstamo para la construcción de ese muelle. Entonces el BID ve y dice, ¿es necesario para mejorar la calidad de vida de las personas que viven ahí? Sí. Si mejoran la vida, entonces va a mejorar la salud. Y también, como resultado de las ganancias,
tiene que mejorar también la educación de las personas que están inmersas en este proyecto, porque necesariamente si te prestan dinero es para mejorar la calidad de vida. ¿Ya? Esta es la imagen de la UNICEF. Esta es la imagen del organismo, ¿sí?, que atiende a la niñez en el mundo. Pertenece también a las Naciones Unidas. Trata de ver por la protección, la seguridad, la atención, ¿sí?, de todos los niños en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, también fue creada, ¿sí?, para responder a las necesidades de todos los países que están inmersos en el mundo. ¿Ok? Esa es la UNICEF. No interesa, jóvenes, aquí el color de la piel, el país donde procede, si es pequeño, si es grande. Todos tratan y buscan lo que es la educación, ¿sí?, la salud y mejorar pues la calidad de vida y que garantice de manera sostenible en el tiempo de que estos niños tengan siempre alimentación, que es lo principal. Cada país pues se encargará de lo que es el techo o vivienda. Este UNICEF también protege contra la violencia, la explotación y los malos tratos de los menores en los distintos países del mundo. ¿Qué más tenemos? A ver. UNICEF en su programación lleva a cabo la labor en 191 países, ¿sí?, por medio de programas de país y comités nacionales. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos nosotros el organismo encargado de la alimentación, ¿sí? Hay unos comités que atienden por diversas zonas y diversos lugares de Lima y del Perú, llamados comité de alimentación, ¿sí? O de repente tú los conoces, y estos organismos no son desde ahora, vienen desde hace años atrás, y estos organismos se encargan pues de dar alimentación a la población de escaso nivel económico y que realmente necesiten una alimentación debido a que son pues muchos hermanos, son de poco ingreso económico y de repente el padre no puede cubrir la atención de todos ellos. Entonces la ONU también a través de este organismo trata de hacer llegar alimentos. Por ejemplo, aquí en nuestro distrito se llaman comedores populares. De repente por tu zona donde vives habrás escuchado el comité del vaso de leche. Pero eso está destinado pues para personas de escasos recursos. Vamos a mencionar, sin llevar a cabo una discriminación, vamos a mencionar que son las personas pues que están viviendo en los cerros, ¿no?, en las partes altas. Personas que realmente necesitan. Pero por ahí también, bueno, se filtra la prensa y logra descubrir que no todos los que viven en el cerrito son de necesidad económica. De repente hay algunos que llegan ahí con la finalidad de invadir, tener el terreno y luego lo venden. Entonces están lucrando realmente con un organismo que realmente no debería de atenderlos. A ver, yo te pregunto si estás ahí, Pati 2. A ver, dime. En Mariscal Cáceres. Sí, yo quiero estar. En Mariscal Cáceres será necesario. Ay, qué rico, ya no me duele la barriga. Ay, pero Mariscal, ¿qué dijo profesor? No escuché. A ver, ¿quién tiene su micro prendido? Lingieri, apaga tu micro. No es mi micro, profesor. ¿De quién era? De Alessandra. Uy, Alessandra. Mía, profesor. ¿Qué hay ahí? ¿Fiesta? No. Ya, bueno, escúchame. En el mercado, seguro. Ya, escúchame. Yo no quiero. Ya, escúchame. ¿Será necesario que en Mariscal Cáceres exista comité de vaso de leche? Mariscal Cáceres. ¿Exista Yo creo que sí. el comité del vaso de leche?
Yo creo que sí, porque también hay personas que por ser, como dicen, hay que necesitan y yo creo que sí también serían, podría ser. Bueno, sí. Ya, cierren ese micro. Ya, ahora sí. Cierren. Ya, escuchen. Como lo ha dicho tu compañera, sí puede haber. ¿Cuál es lo malo? Que no se lleva a cabo un sondeo, una estadística de quién realmente lo necesita. Pero mi pregunta era, ¿será necesario que en Mariscal Cáceres exista un comité de vaso de leche? O sea, ¿es obligatorio que exista para que atienda a todos en Mariscal Cáceres? La respuesta ahora cae por propio peso. No es necesario, ¿no? Porque en la zona de Mariscal Cáceres, si bien es cierto, habrán algunos indicios de gente con necesidades, pero son mínimos. En cambio, si nosotros vemos el Cerrito, por ejemplo, no sé qué nombre, Nuevo Jerusalén, le llaman algunos, ya otros le dicen el Paraíso, ahí sí podemos ver estadísticamente que los casos de necesidades es extrema. Ahí es donde realmente deben de llevarse a cabo esos programas. Entonces, la UNICEF lo único que hace es recoger de los países las estadísticas y luego ellos te envían algún tipo de ayuda, ya sea en alimentos o ya sea en dinero para que el Estado peruano lo invierta y luego lleven pues esos comedores a esos lugares y así todos puedan pagar pues no sus menús, no sé, ¿cuánto costará un menú por ahí, Ami? ¿Conoces? Antes creo que estaba a 5, pero ahorita sí no sé, como ya no 5 salgo. soles. Creo que estaba menos. A mí me habían dicho que costaba 2 soles el menú. Imagínate Ay, como se dice, qué sustancioso pueda ser esta comida. Pero bueno, esa es ya materia no de otro organismo, de la Organización Mundial de la Salud, realmente velar porque realmente ellos tengan pues el debido peso sustancioso en lo que corresponde a lo que son alimentos. Y finalmente, aquí nos vamos a quedar. Este es el organismo UNESCO que protege en el mundo la diversidad cultural que existe. También promueve lo que es la ciencia, la cultura, ¿sí? En todo el mundo. Ahora con este organismo puedes entender que cualquier vestigio que existe en el mundo, ya sea, por ejemplo, la Gran Muralla China, de repente las pirámides de Egipto, de repente aquí en América, Machu Picchu, etcétera, no debe ser dañado, no debe ser pintarrajeado. ¿Por qué? Porque este organismo destina una partida en dinero para a cada país donde hay pues estas muestras arqueológicas, para que ese país destine personal de cuidado, cámaras, vigilantes, etcétera, con la finalidad de protegerlo, ¿sí? Que dure mucho más tiempo en el mundo. De tal manera de que antes que tú llegues a este mundo, antes que tú nazcas, ya existía Machu Picchu. Quiere decir que han habido otras generaciones después de la Segunda Guerra Mundial que se han dedicado al cuidado de lo que es Machu Picchu. Ahora ya estás tú con 16, 17 años y ahora sí entiendes que la siguiente ocasión o en el momento oportuno que tengas tú de ir, estar allá y visitar, no vayas a llevar tu spray, no vayas a llevar tu corrector, tu plumón indeleble, etc. ¿Por qué? Porque recuerda, otras generaciones después de ti, o sea, tus hermanitos, tal vez tengan esa suerte de ir y conocer. Y a nadie le gustaría, pues, ir y conocer algo que realmente ya está, pues, maltratado, pintarrajeado, etc. ¿No? A nadie, a nadie. Entonces, este organismo perteneciente a la ONU se encarga justamente, ¿no?, de contribuir a la seguridad del mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y también las comunicaciones.
Muy bien, ya nos falta de repente algunas otras diapositivas, y eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Ya se nos va a cerrar el Zoom. Y ahora sí, chicas, las dejo para que vayan ustedes y tengan que hacer sus obligaciones. Me despido de todas. Cuídense y ya nos vemos la siguiente ocasión. Chao con todos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chicas, chao.